¿Qué hago? No, pero mejor soy yo el otro no. No, el otro todavía. Está prendido, ¿sabes? Bueno, pues entonces nos quedamos aquí. Dios es bueno. Dígale acá está al lado que Dios es bueno. Pero es todo el tiempo. Usted tiene que entender que Dios es bueno todo el tiempo. O sea, tenías duda que estaba prendido, en serio. Estás como tu mamá ahora. Estás como tu mamá ahora. Hello. Fue que tu hijo sacó lo tuyo. ¿No me crees? Déjame quitarme esto, permiso. Ese hijo tuyo. Para que vea todo lo que yo tengo que hacer para pararme aquí. Los elementos. Le voy a pedir que si le es posible le dé share a la transmisión. Ya que, ¿verdad? Es bueno que se expanda por ahí el mensaje. Y vamos a hablar de un tema muy interesante hoy, porque creo que todo el mundo vamos a caer aquí, vamos a entender este mensaje, porque a todo el mundo, yo creo que podemos vivir en lo que se me fue este también. Hello, ¿viste también? Hola, hola, hola. Sí, no, no. Aquí no podemos decir sí, sí. No, no se oye. Ay, sí. Hello, sí. Si nos estás viendo por ahí, no te vayas. Te resolvemos ahora, no te desesperes. Señor está probando tu paciencia hoy, que nos estás viendo. Y la mía. Más la mía que la de todo el mundo, pero estamos en el mismo bote. Y que la mía es corta. Bueno, este mensaje se titula Los gigantes que no se ven. Te va a ver por la línea que vamos a ir, ¿verdad? Porque hay una historia de un gigante que la conocen todos los nenes, conocen la historia que es, ¿verdad? La historia de David y Goliat. Y para llegar a la historia de David y Goliat, primero hay un proceso antes. Antes de llegar a ese sitio, David tiene un proceso. Primero David, cuando usted lee el Salmo 51, David escribe ahí, en pecado fui formado. No dice nada por qué David escribe eso. Pero empiezan, ¿verdad?, las conjeturas de los teólogos y los estudiosos a pensar, ¿verdad?, que fue una relación extramarital o que la esposa le fue infiel. Algo tiene que haber pasado ahí. Cuando David dice, en pecado fui concebido. Y entonces lo podemos ver más cuando Samuel es enviado a la casa de Isaí a ungir el nuevo rey. Estaban todos los hijos excepto Samuel ahí. Y Samuel estaba con las ovejas. Perdón, David. Es que tal vez si ustedes están pendientes. Vamos bien, van pendientes. Y David lo tenían con las ovejas. ¿Está haciendo frío ahí? Ya. Chiqui, bájate el de acá. Parece que está violento ese de acá. El de acá no está, Chiqui. No está. Pues cuando Chiqui aparezca por ahí, dile que venga por ahí. Ok. Entonces, David está apacentando las ovejas de su papá. Y en el tiempo, eso era lo más denigrante, ser pastor de ovejas. Entonces, él tenía que pasar noches solo en el desierto, llevando las ovejas de su papá, pasando vicisitudes, pasando peligros. Y es ahí
donde cuando Samuel llega, que le paran todos los hijos que aparentaban ser los mejores. 3 de ellos pertenecían al ejército de Israel de los 5. Los Brad Pitt de la vida, los George Clooney, los Rambo, los Chayanne. Estaban ahí parados. Y el Señor le dijo, ninguno. Porque yo no miro lo que mira el hombre, que es lo que se ve a simple vista. Yo miro el corazón. Y entonces ahí Samuel le pregunta a Isaí, pero tú tienes otro hijo, porque el Señor está diciendo que no, y a mí el Señor me mandó para aquí. Es uno de tus hijos, pero no es ninguno de estos 5, tiene que haber otro. Entonces le dice, bueno, yo tengo uno que está allí, pastorcito de ovejas. Pues mándalo a buscar. No vamos a comer hasta que venga tu hijo. Y cuando llega, el Señor le dice, ese. Y ahí lo ungen con el cuerno a David como rey de Israel. Pero Saúl todavía era rey de Israel. Entonces, después de ser ungido como rey, es que el padre lo envía a donde los hermanos al ejército para llevarle unos biscolabis a los hermanos. Y es cuando David llega y se encuentra el enfrentamiento que está teniendo el ejército de Israel con los filisteos, pero principalmente este hombre parado en el medio del valle, gritándole, intimidando al ejército de Israel, el ejército más poderoso. Pero lo que pasa es que tú puedes ser el más poderoso y si no lo crees, nunca lo vas a hacer. Eso pasa en los deportes, en cualquier cosa. Si tú no lo crees, mira, cuando el Carlito jugaba baloncesto, yo me acuerdo, nosotros teníamos un equipo que era espectacular, de los mejores de Puerto Rico, era en ese tiempo. Y el dirigente y yo era asistente, cuando los veíamos en las prácticas antes del juego, decíamos, estos tipos no se ganan a nadie hoy. Y efectivamente cogían una pela. Porque la actitud ese día no era de ganar. La actitud a lo mejor fue de vacilar o de lo que es, pero no pasaba. Entonces, David llega y ve ese revolú que está pasando aquí. Entonces, vamos a 1 de Samuel 17. Vamos del 4 en adelante. Dice, luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel, uno solo. Medía casi 3 metros de altura, él medía 9 pies. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. Multiplique eso por los 57 por 2.2, que eso es 1 kilo. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, y su escudero iba delante de él. Esa es la escena que se encuentra David cuando llega. Entonces, su hermano mayor, estaban todos los hermanos celosos, yo quiero que usted sepa. O sea, llamaron a los 5 hermanos, Nincurdo era, este es el hijo concebido en pecado. Era la ovejita negra de la familia. Entonces lo ungen a él. Ya tú sabes cómo estaban los hermanos con él. El hermano mayor lo empezó a insultar. ¿Qué tú haces aquí? ¿Vienes a buscar protagonismo aquí ahora? ¿Qué es lo que te pasa? Dice, pero ¿qué pasa? Yo no he hecho nada. ¿Qué yo hice ahora? Le dice David. ¿Qué yo hice ahora? Entonces, la escena que se encuentra David es un ejército asustado. El ejército que había conquistado, que había tenido tantas conquistas, en este momento estaba asustado. Con su rey Saúl, que ya tenía conquistas y tenía ya, ¿verdad?, guerras a su favor. O sea, ya tenía experiencia en guerras, ganadas las guerras. Pero entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? En el versículo 24 del capítulo 17. Dice, tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Estaban frente al ejército, no hubo problema hasta que salió el gigante.
¿Tú no crees que si iban 50 tipos le podían caer arriba al gigante y acabar con él? ¿Usted cree? Y podían mandar 100 porque el ejército de Israel era enorme. Podían mandar 100 soldados. Vamos todo el mundo a caerle encima y lo empujamos, lo tumbamos y le caemos encima en el piso. Eso es lo que yo hubiera hecho si yo hubiera sido Saúl. Entonces están intimidados y empiezan a huir, dice. Comenzaron a huir espantados. Esto me recordó al águila. El águila es un animal espectacular. Si usted estudia el comportamiento del águila, por eso Estados Unidos lo tiene como su símbolo. El águila, cuando hay una tormenta, ¿sabe que los animales ya perciben las tormentas con antelación? Todos los animales empiezan a correr, a huir. Pero el águila hace todo lo contrario. El águila, cuando ve la tormenta, el águila se va frente a la tormenta. Entonces, realmente, ¿verdad? Las tormentas son ciclones. Se meten ahí en el medio y ese ciclón lo impulsa hacia arriba. Y entonces el águila cae arriba, donde no hay nubes, donde está el cielo azulito arriba, y ve a todo el mundo corriendo desde abajo, porque enfrenta la tormenta. El hombre, este ejército, cuando vio ese hombre de 9 pies, se intimidó. Lo intimidó el gigante, no el ejército. Uno, porque era grande. Y ahora entonces nosotros vamos a ir viendo nuestros gigantes que no se ven. Ese se veía, que era de 9 pies, que tenía el mango de la espada era como un rodillo de tela. Búscate los rodillos de tela para que veas qué grandes son. Lo que pesaban las cosas que él tenía. Nosotros tenemos unos gigantes durante nuestra vida que no se ven, que crean en nosotros miedo, que crean en nosotros angustia, que crean en nosotros preocupación, aunque no lo vemos. Entonces, generalmente, la actitud del ser humano es huir de los problemas y de las situaciones que se van convirtiendo en gigantes, pero no me voy a adelantar. Entonces, los gigantes que se nos presentan a nosotros muchas veces son financieros, son legales, son de salud, son con nuestros hijos, son en el matrimonio. Eso principalmente son y esos no se ven físicamente. Pero ¿qué fue lo primero que hizo David? Primera de Samuel 17:22. Dice: entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. ¿Qué hizo primero? Dejó la carga. A veces nuestras cargas nos hacen intimidarnos demasiado con los gigantes que no se ven. Tenemos unas cargas tan grandes que vamos cargando nosotros voluntariamente durante nuestra vida, que las agarramos nosotros porque no se las queremos soltar a Dios. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Cómo los voy a dejar descansar? Dame la carga. Entonces dice: tomen la carga mía, que es ligera. No carguen la suya, déjenme cargarla a mí. Pero entonces nosotros no queremos soltarle cargas a Dios muchas veces y las queremos cargar nosotros. O a veces le damos más que un cantito de la carga y queremos ayudar a Dios. Y Dios, cuando lo ayudan, no, se quita. Dios dice: pues si no me lo vas a soltar a mí, dale tú, hazlo tú, por tu voluntad. Entonces, primero es soltar la carga. Entonces, estas batallas y estos gigantes principalmente son en lo privado, que nosotros las tenemos, no las compartimos con nadie. El jueves pasado, Marisol y yo fuimos a ver la obra de Héctor Delgado. Y al final de la obra, en el llamado, Héctor hizo un llamado para todos los que tenían depresión. Pasaron más de 100 personas. Más de 100 personas. Jóvenes, adultos, de todo. Hombres, mujeres, de todo. Más de 100. Y posiblemente el que estaba al lado ni lo sabía. Se andaban con la esposa. Sí, pero pasaron parejas juntas, ¿sabes? Parejas juntas pasaron en el llamado de depresión. O sea que los dos estaban en depresión.
Y estas batallas generalmente son en nuestra mente, donde el enemigo coloca sus argumentos que luego se convierten en fortalezas. Te voy a explicar eso ya mismo. Porque la mente es el campo de batalla del ser humano. Todo está aquí. Cuando usted viene a Cristo, el enemigo empieza a poner pensamientos del pasado suyo que aparentemente usted disfrutaba, para que usted se acuerde. Y te decía también que nosotros la pasábamos. ¿No te acuerdas aquella noche la turca que cogimos, que nos arrastramos y nos reímos tanto ese día? Porque el enemigo funciona de esa forma, poniendo pensamientos en tu cabeza. Por eso es que Pablo dice, llevando todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia. Tú no puedes permitir que el enemigo haga nidos en tu cabeza. Tú no puedes darle cabida a los pensamientos que el enemigo pone en ti, porque se convierten en pecado. Da a luz el pecado. Eso es lo que escribe Santiago. Luego eso, da a luz el pecado. Y el pecado es un gigante más grande todavía que los gigantes que podemos nosotros tener. Entonces, con esos pensamientos mucha gente se quita la vida. Me estaba diciendo Héctor Delgado ayer, estamos hablando, que en las campañas que están haciendo en las escuelas, la cantidad de jovencitos de escuela que vienen con deseos de suicidio a ser ministrados. Chamaquitos de escuela, o sea, hermano, acuérdese cuando usted era pequeñito, que usted no paga renta, usted no paga agua, tu papá te compra todo y tú tienes deseo de suicidarte, hermano. ¿Qué hay en estas cabecitas? Recientemente tenemos, ¿verdad?, un caso de una chica que venía aquí, que su hija de 20 años se quitó la vida. 20 años. 20 años. ¿Qué hay en la cabecita de esos niños para poder llegar a eso? ¿Qué gigante se va formando en la cabecita de esos muchachos para pensar en quitarse la vida? Porque esos son los gigantes que no se ven, que van poco a poco creciendo, y tú no te vas dando cuenta que se convierten en gigantes poco a poco, y tú sigues cargando con ellos y cargando con ellos y cargando con ellos y no te les quieres enfrentar. Porque hay gente que sabemos que tienen situaciones y le decimos, vente, vamos a reunirnos. No tengo nada que hablar. No. Esos son los gigantes que no se ven, los que no te dejan dormir. La depresión, la enfermedad, las adicciones, el alcoholismo, la droga, el matrimonio, los hijos, las finanzas. Hay adicciones que las personas no quieren aceptar que las tienen, a lo que sea. La adicción no es droga nada más. Tú puedes tener la adicción a comer, tú puedes tener adicción a comprar, tú puedes tener adicción al juego, a la apuesta, a la pornografía, al sexo. Todo eso son adicciones. La adicción la gente la ve solamente con la droga. No, la droga es una manifestación de la adicción. Y hay gente que no quiere aceptar. Hay gente adicta a pastillas que le recetó el doctor. Y sin eso no pueden dormir. Cuando el Señor te dice en su palabra, en la Biblia, que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Tú te tienes que acostar confiado y no tener pensamientos contrarios en ningún momento. Y estar alimentando pensamientos que pone el enemigo en tu mano, porque creas un gigante. Como le pasó a Israel. Israel, ¿sabe? Con el ejército tan espectacular, respaldado por Dios, le cogieron miedo al gigante. El enemigo sabe a lo que tú le tienes miedo. El enemigo supo que le iban a coger miedo al gigante, y de ahí en adelante, pues. Entonces, el gigante le dice, vamos a hacer algo, mándame uno. Si él me gana, nosotros le servimos a ustedes. Si yo le gano, ustedes nos sirven a nosotros. Él va confiado. Si sabe que tienen miedo, nadie se le va a enfrentar. Entonces, esa es la estrategia del enemigo. Porque te mete en temor y el temor te aleja de Dios. Déjame explicarte algo, esto es psicológico. Las emociones, lo emocional, es bien complicado porque cuando tú actúas por la emoción, tú no tienes tiempo a analizarlo.
Te voy a poner un ejemplo. Tú estás parado aquí y viene un perro corriendo donde ti, un pitbull, ladrando, corriendo para donde ti. ¿Qué tú haces? ¡Corre! Tú no te da tiempo, déjame analizar a ver si el perro me va a morder, por dónde me va a morder, si me muerde una pierna. Tú no te da tiempo a analizar eso, usted tiene que correr y tirarte por la primera verja que vea. Si actuamos en la emoción, perdemos. Porque vamos a huir. Y cuando el Señor permite cosas en nuestra vida, llevo tiempo diciéndotelo, es porque algo quiere formar. El Señor quería formar algo en David y en Israel. El Señor permitió que Israel se enfrentara a tanta cosa para que ellos supieran que Él era su Dios. El ejemplo es Egipto. 10 plagas, Él los pudo sacar desde el primer día. El Señor mandaba un láser desde el cielo y volaba Egipto. Y les decía, nos vamos. Pero no, el Señor tuvo que enseñarles, el poder es mío. Yo soy el que tengo el poder. Y entonces cuando los lleva al desierto, igual. Los llevó por el sitio más difícil. Cruzando el Jordán, el mar rojo. Había que abrir el mar. Tenían que pasar por el medio y ahogar el ejército. Mire, el ejército más poderoso del mundo no pudo con ustedes. Porque yo estoy con ustedes. Luego les mete una columna de fuego para que no les dé frío. Y una nube cubriéndolo. Maná del cielo. Agua brotaba de una roca. Y el Señor, hubo las aguas de Mara, que eran agrias. Le dice a Moisés, tira una vara ahí, la tiró y se pusieron dulces las aguas. ¿Quieren carne? Codornices del cielo. La ropa no se gasta. Yo estoy pidiendo esa unción en mi casa. Estoy en un ayuno. A ver. Estoy en un ayuno a ver si el Señor me concede esa. Señor, no tiene ni que abrirle el mar. Con que la ropa no se... Digo, si caiga alimento del cielo es buena también. Ya el supermercado se ha convertido en una... Esa es la estrategia del enemigo, el miedo. Así actúa el terrorismo. Así actúan las gangas, los gánteles. Por eso el líder de las gangas matan a cualquiera. ¿Por qué? Porque no te metas conmigo porque te mato. Eso es terror. Crea terror. El enemigo va a crear terror y miedo en ti para que ese gigante siga creciendo. Hay otro ejemplo en la Biblia que son los 12 espías de Israel. Cuando ya el Señor, la primera parte, en el primer momento, ya están cerca de la tierra prometida para entrar, el Señor le dijo, cógete 2 espías, uno de cada tribu, y envíalos allá para ver lo que hay, a lo que se van a enfrentar. Recuerda que el Señor les había prometido una tierra que fluye leche y miel y que nadie les podrá hacer frente. Se lo dijo a Josué. Después, eso fue después, ¿verdad? Josué fue después. Pero cuando van los 2 espías, ven que es lo que dice el Señor. Una tierra que fluye leche y miel. Vienen con un racimo de uvas que lo tienen que cargar entre 2 personas con una vara de lo grande que era. Eso parecían aguacates las uvas esas. Cuando llegan, a la verdad que eso es una tierra que fluye leche y miel, Señor. Pero esa gente son gigantes, son muy grandes. Nosotros parecemos langostas al lado de ellos. Además, esa tierra está bien poblada. Nosotros no, ¿sabes? Se crearon un terror innecesario. ¿Por qué? ¿Sabes? Tú no has visto todavía el poder del Dios que te está mandando. No lo has visto, parece. Porque entonces le vamos a coger miedo a lo que Él dijo que era de ellos. Yo se las entregué, dijo el Señor. Yo se las entregué. Entonces, 2 de ellos, Caleb y Josué, vieron lo que el Señor prometió de verdad. Ellos vieron que esos gigantes nos los comemos con pique. A todos ellos el mismo día nos los comemos con pique. Vamos para adelante. Pero entonces estos otros 10 alborotaron al pueblo. Y el pueblo se puso negativo con ellos también. Entonces ahí Dios se molestó y le dijo así.
Pues mira lo que vamos a hacer ahora. Esta generación no está lista para entrar a esta tierra. Van a tener que esperar 40 años para entrar hasta que toda esta generación muera. Recuerden que esta gente llevaba 430 años de esclavo y la mente de esclavo se le quedó. Y usted no puede tener la mente del mundo donde usted venía, donde usted no tenía a Dios, ni yo tenía a Dios y no confiábamos en Dios y no sabíamos cómo funcionaba Dios. Esa mente tiene que cambiar. Nuestra mente tiene que ser transformada para entender al Dios que nosotros le servimos. Entonces, a esa generación le costó no conocer la tierra prometida, excepto a los dos que vieron lo que Dios había prometido. Josué y Caleb fueron las únicas personas de ese grupo que sobrevivieron. A los de 20 años para arriba, ninguno llegó. Solamente los de 20 años para abajo que tenían en ese momento. Josué y Caleb tenían más años. Josué por lo menos tenía 40 años. Entonces se tienen que quedar dando vueltas porque le cogieron miedo al gigante. No pensaron que Dios era capaz de derribar el gigante. Son gigantes y fuertes. Nosotros somos débiles. Nosotros parecemos saltamontes. La batalla nuestra, hermano, es en lo secreto, en la intimidad, en las rodillas. Es nuestra lucha. Usted con esos gigantes, usted lo vence en la rodilla, pidiéndole al Señor que le dé el valor y la fuerza para sobrellevar al gigante. Porque no he terminado con David, ya mismo voy con David, de cómo termina esto, para ver cómo lo comparamos con la vida de nosotros. La fe, dice la Biblia, que tú le puedes decir a ese monte, échate al mar. ¿Qué es el monte? Lo mismo que los gigantes, tus situaciones. O no te vas a ir por la cordillera central a los montes, váyase, tírense al mar. Eso no es lo que quiere decir Dios. Dios te está diciendo todo lo que se te obstaculice, todo lo que tengas al frente que no te deje ver allá, dile que se salga. Te está diciendo, sácalo de tu camino, sácalo de tu camino. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Pues usted fortalece su fe para que los gigantes no lo derroten. Porque a la vez que usted empieza a tener experiencias con Dios, yo me imagino que a José Luis Hernández, las primeras veces que les tocó predicar y orar por los enfermos, él diría, me voy a tirar en fe porque... Y a medida que tú vas viendo cómo Dios te respalda, pues entonces lo haces en confianza. Al principio a lo mejor con una Honda no puedes. Te buscas una 45 para darle al gigante. Porque como yo dice, pues yo no sé ni usar una Honda como usó David. Pero la fe, esa espada que es de doble filo, que fue con la que Jesús venció al enemigo en el desierto. Las 3 veces que el enemigo le quiso prometer las cosas que el mundo quiere. Fama, fortuna. El Señor se las batió con la palabra. ¿Y qué hizo Satanás? Se tuvo que ir. Resistid al diablo. Creed en Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Ok? Entonces, todo lo que fue hecho por la palabra. Yo quiero que usted sepa que la palabra gravita. La palabra, por eso usted tiene que tener cuidado de lo que sale de su boca. Lo que usted le desea a sus hijos, usted tenga cuidado. Porque la palabra se queda gravitando. Por eso todo es hecho por la palabra. La palabra del Señor gravita. Y la palabra de Dios dice que no retorna atrás vacía. Tú declaras palabra todo el tiempo. Tú declaras palabra todo el tiempo en el nombre del Señor. Y recuerde que es en el nombre de Jesús. Mucha gente dice en el nombre de Dios. Yo entiendo que lo que la Biblia me enseña es que es el nombre que sobre todo lo que pidieras al Padre en mi nombre será hecho. Por eso yo todo es en el nombre de Jesús. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Ok? Entonces, Mateo dice,
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un ejemplo. Cuando el matrimonio de nosotros estaba ya a punto del divorcio, mi esposa se fue de rodillas por 3 años y pico, de rodillas. Calladita, yo lo supe después. Pero el Señor la recompensó después en público. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Ella venció. Ella ganó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que nuestra lucha es espiritual. Efesios 6:12. Está Iván. Efesios 6:12 dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Una organización. Esto está organizado, esto no es un algarete. El reino de las tinieblas es organizado. Y usted tiene que entender que usted no lucha con el hermano ni con la hermana. Usted lucha contra el reino de las tinieblas. Y usted en lo secreto, en las rodillas, es que lo batalla. No le dé puño al vecino. A veces usted cree que es el vecino y no es el vecino. Es lo que el enemigo está poniendo en el camino para que te hagan la vida imposible, para que pierdas la paciencia y no tengas fe. El enemigo pone argumentos en tu cabeza. Por ejemplo, a David, el tipo mide 9 pies. Mira la espada, esa espada que tiene, te dan con esa espada y te parten en canto. El tipo es un campeón. Los argumentos que el enemigo va a poner en tu cabeza. Tú no puedes. ¿Te está molestando el aire todavía, Marta? Bájalo un poquito, chiqui, este de aquí que le está dando ahí. Sí, pero yo lo siento un poquito fuertecito. Entonces, esos argumentos crean fortalezas, que fue lo que le pasó al ejército de Israel. El ejército de Israel, los argumentos le crearon una fortaleza y los intimidó. Le digo, ustedes no pueden con este tipo. Este tipo los coge a todos ustedes y los parte en canto. Bueno, el rey estaba escondido. El rey estaba escondido, que era el más grande de todo Israel. Era como Shaquille. Entonces, cuando se crean esas fortalezas, tú tienes que hacer como hizo Ezequiel en el valle de los huesos secos. No tienen, esos huesos no tienen carne, no tienen tejido, no tienen nada. Profetiza sobre ellos. Declara una palabra sobre ellos, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre todo lo que puede ser tu gigante en un momento dado. Esa es la actitud. Como el corito, no moriré. Está en su boca, usted declara muerte. Yo sé que hay gente que le molesta que la gente declare. Eso yo lo veo por ahí cada rato en las redes sociales. Pues a mí la Biblia me dice que yo puedo declarar vida y declarar muerte con mi boca. Pues yo declaro vida o muerte con mi boca. Yo muerte no, de muerte al pecado y al gigante. A ese sí le declaro muerte, pero no a mi vida. Yo declaro vida. Yo oro por mi matrimonio, oro por mis hijos, oro por ustedes, oro por la iglesia en general, oro por otros pastores que tienen la lucha como la estamos llevando. Estamos en un momento complicado, pero nosotros hoy como iglesia entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra el enemigo de las almas y contra todo espíritu que quiere entrar a la iglesia, que entran, que se infiltran en la iglesia, y tenemos que hacerlo. Yo hago ayunos para contra los espíritus que se quieren meter aquí. Y hay que hacerlo. Hago ayuno por mis nietos, por mis 2 hijos que todavía no conocen al Señor. Y el tiempo se acaba.
Primera de Samuel 17:34. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño. Yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de ese filisteo. Así que Saúl por fin accedió, porque Saúl lo miró y dijo: chacho, pues tú no te has visto en un espejo, mano. Eso es como cuando yo me quitaba la camisa cuando yo era bien muchachito. Digo, ahora tampoco es un espectáculo tampoco, pero en aquel tiempo, chacho, aquellas costillas marcadas aquí con los bracitos así flaquitos, yo tenía complejo de flaco bien brutal, flaco y cabezón. Entonces, por eso entonces el tipo está viendo a David y le dice: pero muchacho, tú no te has visto en un espejo. Tú no has visto que este ejército te intimida. Mírame a mí, que mido como 6'7" y estoy aquí asustado. Que tú eres un fresco de verdad. Y entonces pues, David le da su resumen, le dice: no, espérate. Yo le creo al Dios mío, porque yo voy en el nombre de Dios, es que yo hago esto. En el nombre de Dios. Entonces, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Pero entonces, ¿qué hace Saúl? Saúl le da su armadura. Entonces, imagínate, Saúl así. Los otros días, los que saben de béisbol, pusieron un video de Aaron Judge al lado de Altuve. Y era David y Goliat. Entonces, él le trata de ponerle la armadura. La armadura de nosotros no se ve. Nuestra armadura es espiritual. El yelmo, el escudo, el pectoral, los zapatos, todo es espiritual. Nosotros no necesitamos tener una armadura de las reales para nosotros enfrentar a los gigantes nuestros. Porque nuestros gigantes no se ven. Nuestros gigantes se pelean en donde no se ve, en el mundo espiritual, que es donde no se ve. Y ahí es que usted tiene que batallar y ser valiente y saber quién lo respalda a usted. ¿Ok? Entonces, vamos al versículo 44. Ven aquí y les daré, ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. El versículo 44 es el argumento. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, que le gritó Goliat. Y ahí cualquiera se intimida. Pero a él le dijo: no, a mí no. A mí no me vas a intimidar. Yo estoy conectado con el Dios del cielo. Y ahí es donde usted tiene que pararse. El Espíritu de Jehová está sobre usted. Usted tiene la protección total del cielo. Protección total del cielo. Y él le dice aquí: porque tú has desafiado los ejércitos del Dios de Israel. Entonces, ahí hace la declaración David. David le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre. Entonces le dice: y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales. Él le declaró lo que usted tiene que hacer. Yo siempre le doy el ejemplo a usted de la película War Room, cuando la mujer bota a Satanás de la casa. Haga eso. Aquella señora cogió y te vas de aquí, y después entró y volvió y salió, y no vuelva. Si no ha visto esa película, se la recomiendo. Usa tu autoridad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Yo veo a mis hijos sirviéndole al Señor, siendo evangelistas, predicadores, lo que sea, maestros, lo que sea. Yo veo a mis hijos. Usted tiene que ver su matrimonio como el mejor matrimonio de la urbanización y del pueblo. Usted tiene que ver sus finanzas, no necesariamente que se salen los chavos del banco, pero que no me va a faltar nada. Siempre voy a tener para pagar y para comer y para vestir. Según hubo en el desierto hubo provisión, para usted la hay también. Para usted la hay también. Y su salud igual. Usted va sobre eso. No moriré. No moriré. Versículo 48. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa del pastor y sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara en el suelo. ¿Qué hizo David? Corrió. Entonces dice que mientras corría sacaba la piedra, por lo menos en ese orden es que lo dice ahí. Corrió y sacó la piedra de la funda, corriendo. Así hacía con los leones. Él dice, me llevan, yo me le voy detrás y le entro a palo y le quito la oveja de la boca. Porque es como le dije ahorita del águila, usted enfrenta la tormenta. Si le huye la tormenta, imagínate que David, todavía estarían allí. Goliat gritándole y estos asustados. A mí me está interesante que esto mientras lo escribía me vino a la mente. Él escogió 5 piedras. Hay una razón por la que escogió las 5 piedras, es porque habían 5 reyes. Ese pueblo de los filisteos estaba al lado del mar. Y llegaron 5 grupos y establecieron 5 reinos allí. Pero a mí lo que me ocupó fue que el 5 es el número de la gracia. Y él agarró. Entonces, si esa piedra se incrustó en la frente, es bien interesante porque el tipo tenía un casco. Esa gente usaba un casco de metal. Para mí que el Espíritu Santo se lo abría así cuando venía la piedra y se lo puso otra vez. La piedra se incrustó ahí. Que a lo mejor era una piedra puntiaguda que Dios había puesto ahí. Como el árbol sicómoro de Zaqueo, que usted sabe que el sicómoro se tarda entre 30 y 40 años para ser tan grande para poder sostener una persona. Alguien, acuérdate que eso era un camino, alguien hizo así y siguió y dejó el arbolito ahí. Y la señora aquella que venía y la cortaba y le echaba agua para que Zaqueo aquel día se pudiera subir. Pues había 5 piedras y él lanzó la piedra corriendo. Por eso te digo, yo no sé cómo se metió en la frente porque tiene un casco. Algo hizo el Espíritu Santo ahí que permitió que esa piedra se incrustara en la misma frente del tipo. Y entonces metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Tú primero declaras la victoria y la autoridad contra todos los gigantes que no se ven. Tú les vas a decir, tú que quieres meterte en mi matrimonio, que quieres meterme en mi salud, tú vienes contra mí, contra eso, pero yo voy contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y tú te vas de mi vida ahora en el nombre de Jesús. Tú te vas de mi vida. Te llevas las 5 piedras que son la gracia del Señor. Esto es mío, ¿sabes? Esto no es teología, pero lo vi de esa forma. Con la gracia del Señor, con el favor no merecido del Señor que vino a nosotros, inmediatamente nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador. La gracia, el favor no merecido de Dios. Y ahora Él se encarga de nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, es la gracia, el favor no merecido, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. No hay nada. Nosotros no tenemos cómo. Solamente por su gracia, porque por su gracia, a pesar de que fallamos, el Señor vuelve y nos perdona.
Y cuando vinimos con unos pasados terribles algunos, con unos menos terribles, aún así el Señor nos perdonó y no nos preguntó ni siquiera nuestro número de seguro social. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Vayan subiendo los adoradores, por favor. Entonces, 2 de Corintios 10, 3 al 4. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del racionamiento humano y para destruir argumentos falsos. Eso es lo que te estoy diciendo desde el principio, los argumentos que crean fortalezas. Cuando tienes una fortaleza es porque han habido muchos argumentos que te hicieron crear una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? La fortaleza eran las murallas esas que tenían las ciudades de ese tiempo. Pones una muralla ahí para que ni el Señor ni nadie pueda entrar. Los argumentos están descartados. Cualquier argumento que venga, usted los rechaza en el nombre de Jesús. Eso pueden ser los dardos que está tirando el enemigo todo el tiempo, y para eso el Señor le dio el escudo en la armadura espiritual. Usted tiene autoridad sobre los gigantes que no se ven, sobre la depresión, la soledad, las adicciones, la falta de fe, el matrimonio, los hijos. El evento de Goliat fue el que le dio la fama a David. Ahí todo el mundo empezó a mirar a David. Recuerda que ya él había sido ungido como rey, pero todavía David tenía que pasar un proceso. Y David tuvo muchos gigantes en el proceso. Las persecuciones de Saúl, las luchas con los filisteos. Cuando usted lee los salmos de David, usted ve, Señor, quieren comer mis carnes. Han aumentado mis enemigos. Así constantemente. Pero él pasaba a sus gigantes. ¿Por qué? Porque ese era el proceso para llegar a ser el rey más exitoso de Israel. Sin ese proceso posiblemente no hubiera sido el rey más exitoso de Israel. ¿Ok? Entonces, a nosotros Jesús nos hizo famosos en el infierno. Una vez usted se convierte, ponen una foto suya en las paredes del infierno, se busca. Se está en la lista de los más buscados. Créeme. En unos hay recompensas, en otros no, pero procesos con gigantes incluidos, pero todos derribados. Todos derribados. Todos derribados. Usted no puede permitir que un gigante lo citee a usted como le hizo Goliat a Israel. Usted tiene que venir en nombre de Jehová de los ejércitos y derribar a ese gigante. El Señor, cuando se fue a los cielos, dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id. O sea, Él está diciendo: les estoy dando la autoridad a ustedes. Ya se la quité a Satanás, ahora la tienen ustedes. Nos toca. Y recordando que las luchas, las peleas de esta guerra no son carnales, sino poderosas en Dios. Romanos 8:28 dice, y apréndase ese: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Los leones y los osos de David le sirvieron. Ese fue el resumen que le presentó a Saúl para que le permitiera pelear con el gigante. Ese fue el resumen. Mira, yo me entro a puño con los osos y con los leones. No les huyo, yo les voy de frente, yo me les voy detrás. Ese incircunciso lo acabamos con él hoy. Después dice la Biblia que él cogió la propia espada de Goliat y le picó la cabeza y la cogieron de trofeo. Lo que él le había dicho: a todos ustedes les voy a cortar la cabeza, porque después de eso el ejército de los filisteos se fue corriendo. Entonces ahí el ejército de Israel se le fue corriendo detrás. A cualquiera, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Ahora, cuando tenían que hacerlo no lo hicieron, pero después que vino el que les derribó el gigante, pues a usted le toca, hermano, hermana, usted le toca derribar los gigantes para su familia, para su vida. Usted es la parte espiritual de su casa. ¿Alguien me dice amén? Aleluya. Incline su rostro un momentito.
bendiga.